Vamos a ver hepatitis viral. Básicamente, los virus hepáticos, ¿no? También tienen varios serotipos, ¿no? Y la característica de estos virus es que netamente van a afectar a un órgano, ¿verdad? ¿Cuál es ese órgano? El hígado, lógicamente. Y nosotros vamos a utilizar el término hepatitis, ¿no? Entendiendo que son o que es el proceso que afecta al hígado y todos estos producen inflamación. Eso es hepatitis, inflamación del hígado básicamente, ¿no? Obviamente esta inflamación del hígado tiene muchas causas, ¿no? Tiene causas variadas. Puede ser alimentaria, ¿no? Que yo coma ciertas cosas dañinas para mi hígado, mucha grasa, básicamente grasa saturada. Puede ser por inhalación de tóxicos, puede ser medicamentos que consume y que afecten a mi hígado, y obviamente infecciones. A estas nos vamos a referir, a las infecciones que afectan al hígado y que son de tipo viral, ¿no? Y cuando nos referimos a los virus que afectan al hígado, estamos hablando de virus hepatótrofos, ¿no? O hepatótropos, que serán el virus tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E y desconocida. ¿A qué nos referimos o cómo vamos a llamar a la desconocida? No A, no B, no C. Ya vamos a explicar el porqué de esto. Básicamente, entonces, acá tenemos el virus A, B, C, D, E, y cada uno pertenece a una familia diferente, ¿verdad? La familia grande, igual, ¿no? Será los Hepatoviridae, ¿no? O virus hepáticos, ¿no? Y el virus tipo A formará parte de la familia Picornavirus. El tipo B formará parte de los Hepanavirus, el tipo C de los Flavivirus, el tipo D viroide, ¿no? En realidad esta no es una familia como tal, ¿ok? El virus de la hepatitis tipo D en realidad no es un virus, ¿no? Nosotros decíamos en nuestra primera clase, en introducción a la virología, que la molécula o el microorganismo más sencillo, más chiquitito, menos complejo era el virus, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos viroides, ¿no? Viroides. Y ese viroide, ¿qué características tiene? Que necesita de un virus para replicarse, para metabolizarse, etcétera, etcétera. El virus como tal, habíamos dicho, no tiene vida propia, ¿verdad? Necesita de una célula, ¿no? De una célula humana, una célula animal o una célula vegetal que le dé los sustentos de vida, ¿no? Le permita replicación, le permita metabolismo, le permita todo lo que necesita el virus. El viroide tiene las mismas características, pero necesita de otro virus, ¿no? De otro virus para replicarse, para autoperpetuarse, para metabolizar, etcétera, etcétera. Y para infectar, lógicamente, ¿no? El objetivo final del virus es la infección, causar una infección. Entonces, el virus de la hepatitis D por sí solo no lo puede hacer, jamás lo podría hacer, porque es un viroide, ¿ya? El genoma es ARN, ¿ok? De todos los hepatovirus. Básicamente, donde se encuentran dependiendo de cada tipo o de cada clase. Perdón un segundito. A ver. Entonces, básicamente, dependiendo del tipo de virus, ¿no? Vamos a ver que existen diferentes fuentes o que están en diferentes lugares. En el caso del virus tipo A, básicamente se encuentra en las heces fecales. Por ende, la vía de contagio o la vía de transmisión será fecal oral, ¿no? Después, en el caso del virus tipo B, se encontrará en sangre y en fluidos. Entonces, una de las transmisiones va a ser, si nos referimos a fluidos, será vía contacto sexual, ¿verdad? Y si nos referimos a sangre, será por transfusiones de sangre. El
virus tipo C es netamente, la fuente es la sangre, es decir, nos contagiamos por virus tipo C por la sangre, por transfusiones de sangre. El virus tipo D, lo mismo, ¿no? Vía sanguínea, y el virus tipo E también podemos hallarla en las heces fecales. Después tenemos la vía, ¿no? Básicamente, en el caso del tipo A, vamos a encontrar esto en el alimento y agua contaminados, y también se puede dar de persona a persona, ¿no? La vía es fecal oral, en otras palabras, ¿verdad? Es decir, y obviamente esto no lo tengo que decir yo, ¿no? Si después de entrar al baño, ¿no? A hacer nuestras deposiciones, deberíamos lavarnos las manos. Eso es la normalidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no me lavo las manos? Y ahí está el virus tipo A. Yo saludo a otra persona, le doy la mano y le voy a contagiar a esa otra persona, ¿no? Por eso a eso nos referimos de persona a persona. En el caso del virus tipo B, habíamos dicho, ¿no? Sanguínea por transfusiones, sexual o vertical. ¿A qué nos referimos con una transmisión vertical? De madre a hijo, ¿no? Puede haber también ese caso. Después, en el caso del tipo C, tenemos que también puede ser por vía sanguínea, vía sexual, vía vertical, igual que el B, ¿no? En el tipo D, básicamente el tipo D tiene mucho que ver con el tipo B porque necesita del tipo B, ¿no? El tipo de transmisión será sanguínea o percutánea también, ¿no? Puede ser percutánea. ¿A qué nos referimos? Por contacto directo, ¿no? Por contacto directo. Y en el tipo E, lo mismo que en el A, alimentos y agua. La patogenicidad, ¿no? Básicamente, ningún tipo de virus, de todos los hepatovirus, son crónicos, más que uno, ¿no? El virus tipo C es netamente crónico, es decir, cualquier infección que nos da el virus tipo C es netamente crónica. No así los otros son de tipo agudo, ¿ok? Vamos a ir explicando poco a poco cada uno de ellos. En el caso del virus de la hepatitis tipo A, ¿no? Ese es la hepatitis más conocida, ¿no? Que da al niño, qué sé yo, que en el colegio vemos a alguien que va amarillo a pasar clases, ¿no? Y al día siguiente, en un cierto tiempo, ¿no? Todos acaban con hepatitis, ¿no? Ese es el causado por tipo A. Lógicamente, el tipo B nos puede generar una cronicidad, ¿ok? Pero depende de un factor, de dos factores predominantes, ¿no? Uno, que sea un paciente viejito, ¿no? Un paciente de edad avanzada, ahí sí nos puede dar una enfermedad crónica, una infección crónica, y eventualmente en el 0.19% de los pacientes puede ser fulminante. Cuando hablamos de hepatitis fulminante es una hepatitis que mata, ¿no? O sea, que por culpa de esa hepatitis se va a morir el paciente, ¿no? Ya habíamos aclarado, ¿no? El virus tipo C es crónica en un 70%, es altísimo el índice de cronicidad. Prácticamente hay que decir que el virus tipo C nos causa infecciones crónicas, no hay por dónde perderse. El virus tipo D depende de la severidad de la infección del virus tipo B, ¿no? Eso ya hemos explicado por qué. Y el tipo E es 20% fulminante, ¿no? En gestantes, ¿no? Es decir, que esto puede darse tanto en la madre como en el producto y puede ser bastante mortal. La distribución es mundial en todos los casos. En el tipo E es más predominante en Asia, ¿no? Y básicamente la prevención es la higiene y las vacunas para estos tipos de virus. Habrán algunos tipos de virus que no tienen vacuna, básicamente el C y básicamente el E, ¿no? Y bueno, el tratamiento no nos interesa mucho por el momento, pero vamos a mencionar más adelante. Ok, deme un segundo. Entonces, básicamente los virus hepatotóxicos, ¿no? Están formados por una molécula de ARN, ¿no? Este ARN es monocatenario positivo, ¿ok? Monocatenario de polaridad positiva, ¿ya?
Se replica en el hígado, ¿no? Y es transportado al intestino, eliminándose por las heces. Ese es el ciclo de vida, entre comillas, del virus tipo A, ¿ok? Entonces, volvemos a repetir, su genoma básicamente es ARN monocatenario positivo, ¿ok? La transmisión, ya habíamos dicho, es fecal-oral, ¿no? La hepatitis A es una infección muy, muy frecuente. ¿Cuán frecuente, no? O sea, estamos hablando de los primeros años de vida, es decir, de los pacientes lactantes y escolares. En los países de en vías de desarrollo se ha visto una cero prevalencia del 100%. ¿Qué significa cero prevalencia? Que si yo hago un examen en cierta población y les mido los anticuerpos que tienen contra hepatitis tipo A, es decir, la IgG, ¿no? La IgG yo les voy a medir a los pacientes, entonces el 100% en los países en vías de desarrollo van a dar positivos, ¿no? Es decir, todos hemos tenido hepatitis prácticamente en países latinoamericanos, ¿no? El periodo de incubación es bastante largo, ¿no? Es decir, desde que me contagio hasta que presento los síntomas pueden pasar de 2 semanas hasta 50 días, ¿ok? Ya habíamos dicho, se elimina por heces durante 1 a 2 semanas antes del comienzo de los síntomas, antes del comienzo de la enfermedad, ¿ok? Y 1 semana después de ella. Es decir, el periodo de eliminación por las heces, no estamos hablando del periodo contagiante, estamos hablando del periodo de eliminación de virus tipo A, va a ser de 3 semanas, más o menos, ¿no? En la primera semana siempre es mayor, la eliminación del virus, las primeras semanas siempre va a ser mayor. En los niños pequeños, habíamos dicho, ¿no? Es muy frecuente la hepatitis tipo A, en el 85% es asintomático, ¿no? O sea, no tiene nada más que un leve malestar, ¿no? En el en mayores de 5 años, el 20% es asintomático. Es decir, que después de los 5 años ya prácticamente el 80% presentan síntomas, en otras palabras, ¿verdad? Y en los adultos el 75 a 90% torna también hepatitis asintomática, si es del tipo A. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a presentar? Malestar general, cansancio, eso es astenia, ¿no? Cansancio, anorexia, es decir, no vamos a tener ganas de comer, vómitos, diarrea, dolores de articulaciones, dolores de músculos, ¿no? Obviamente la ictericia, ese es lo típico, el síntoma típico de la hepatitis es la ictericia, es decir, la piel amarillenta, piel y mucosas amarillentas. Hepatomegalia, obviamente el hígado va a estar aumentado de volumen. Si nosotros palpamos adecuadamente el hígado, sí lo vamos a encontrar más grande y doloroso además, ¿no? A la palpación va a ser bastante doloroso. Y va a haber una elevación importante de todo el perfil lipídico. ¿A qué nos referimos? Va a haber eliminación de aminotransferasas, es decir, TGO, TGP elevadas, ¿no? Va a haber más bien leucocitos bajos, una leucopenia, hipergamaglobulinemia elevada también, aumento de las bilirrubinas, lógicamente, por eso ese paciente se pone amarillo, tanto la bilirrubina directa, indirecta y total estarán elevadas, aumento de la fosfatasa alcalina y aumento de la gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? Todo eso se llama perfil lipídico, que va a estar alterado. Entonces, este cuadrito, bueno, básicamente es para hacer el diagnóstico serológico del virus tipo A, en este caso, ¿no? Vemos que en el estadio inicial, ¿no? Básicamente vamos a encontrar IgM y al virus como tal positivos en el estadio inicial de la infección. En el estadio tardío mantenemos lo mismo, vamos a tener IgM y el virus cero positivo. Y cuando ya se da la curación, ¿no? A los 4 meses más o menos de la curación, se mantiene este patrón, ¿ok? Entonces, si yo quiero hacer diagnóstico laboratorial del virus tipo A, voy a tener IgM y virus tipo A seropositivo en el estadio inicial, en el estadio tardío y en el estadio convaleciente.
Sin embargo, sí pueden haber cursos atípicos, no es común, que desarrollemos hepatitis aguda grave y o fulminante, ¿no? Lógicamente con una necrosis intensa. Esto va a estar asociado a coagulopatías, es decir, no nos olvidemos que el hígado es también una de las principales funciones que cumple el hígado está en la coagulación sanguínea. Si mi hígado está inflamado o está llenito de virus, una de sus funciones se va a alterar, que es la coagulación. Y obviamente eso nos generará una necrosis intensa en los tejidos hepáticos asociado a una hepatitis fulminante, ¿no? También se puede asociar con encefalopatías, ¿no? Básicamente porque el exceso de bilirrubina que se va a producir en el hígado va a viajar al encéfalo. También puede darse hepatitis colestásica, ¿no? Es decir, que va a tapar mis conductos biliares, mis conductos hepáticos, ¿no? Y ese es el típico paciente que nunca se le pasa lo amarillo, ¿no? Está continuamente amarillo. Volvemos a repetir, el virus hepático tipo A no da infección crónica, ¿ok? Y tampoco deja secuelas hepáticas. Una vez que se resuelve el cuadro, no hay ninguna secuela, ¿no? Por eso es el típico cuadro de los niños con hepatitis, que se resuelve y no pasa nada, ¿no? El tratamiento es básicamente sintomático, ¿no? Básicamente analgésicos para el dolor abdominal, ¿no? Antieméticos en el caso de mucho vómito, mucho líquido, ¿no? Líquido azucarado, ¿ok? Siempre parte del tratamiento sintomático en el caso de la hepatitis tipo A es que el paciente tome y coma cosas dulces, ¿no? Hay que ofrecerle dulces, chupetes, azúcar, líquidos azucarados, jugos azucarados, todo eso. Y bueno, a ver si alguien me puede responder por qué, ¿no? ¿Cuál es la causa de que tengamos que darle cosas dulces al paciente como tratamiento, ¿no? Eventualmente podemos usar gamma globulina en esas dosis. No es frecuente esto, pero tendría que usarse en caso de hepatitis fulminante, ¿no? Y la vacunación como prevención. La hepatitis tipo B, básicamente el genoma es, habíamos dicho, ¿no? Este está mal, no es DNA bicatenario, es RNA bicatenario positivo, ¿no? De polaridad positiva. Esta infección es cosmopolita, ¿no? Básicamente la transmisión es más eficaz, digamos, ¿no? O sea, puede contaminar o contagiar el virus de la hepatitis tipo B de manera más eficaz si se da una transmisión o un contagio por la sangre, ¿no? Es decir, una transfusión sanguínea. Pero también se encuentra en la saliva, en semen, en secreciones vaginales y en leche materna, ¿no? Por eso también el contagio es por contacto sexual. El periodo de incubación está entre 2 a 6 meses más bien, ¿no? Básicamente, en la primera semana, ¿no? El 95% es asintomático, ¿no? O sea, no existe síntomas la primera semana. Entre la semana 1 y 3, y más o menos aparecen los síntomas entre el 85, o perdón, se mantiene asintomático entre el 85 y 95%. Recién va a aparecer un 10% de síntomas entre la primera y tercera semana. Y mayor a las 5 semanas hay un porcentaje de 70-45% de no síntomas, ¿no? El resto sí tendrá. Es decir, en otras palabras, la sintomatología es muy pobre, es muy leve, ¿no? Son indiferenciables. Si hay curación, deja inmunidad para toda la vida, ¿no? Entonces, el virus de la hepatitis tipo A y tipo B, básicamente la puedo tener una sola vez. Si me ha dado virus tipo A y me he curado, obviamente, y luego me ha dado, o me ha dado hepatitis tipo B y me he curado, ya no voy a volver a tener hepatitis, ¿no? Quedo inmune para toda la vida. Lo mismo con la vacuna, ¿no? Por eso solo necesito vacunarme una sola vez estamos hablando específicamente del tipo A y del tipo B, ¿ok? También habíamos dicho que puede generar, no es frecuente, pero puede generar una hepatitis fulminante, ¿no? Un poco
en un índice un poco más alto que el virus de tipo A. Y eventualmente, bajo ciertas circunstancias, puede generar una hepatitis crónica, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias? Que el paciente sea adulto mayor, sea viejito, ¿no? Y que tenga inmunosupresión, ¿verdad? Si no pasa estas cosas, ¿no? Entonces es una infección aguda la que da la hepatitis tipo B. No hay que confundirse eso. De acuerdo a la serología, al diagnóstico serológico, ¿no? En el periodo de incubación, que ya conocemos los tiempos, ¿verdad? En el periodo de incubación, ¿qué voy a tener? Antígeno para la hepatitis tipo B positivo, voy a tener el antígeno para la hepatitis tipo B E positivo, ¿no? Este es el antígeno tipo G, el antígeno tipo E positivos, y voy a tener anticuerpos anti-HB negativos. Eso va a ser en el periodo de incubación. En el estadio inicial voy a tener el antígeno G positivo, el antígeno E positivo, el anticuerpo, en este caso nos referimos al anticuerpo HBC más inmunoglobulina G o inmunoglobulina N, ¿no? Positivos, y el anticuerpo HBE negativo, ¿ok? Y etcétera, ¿no? Ahora, ¿para qué me sirve este cuadrito? Para hacer diagnóstico serológico, volvemos a repetir. Yo mido los anticuerpos y los antígenos en la sangre de X paciente que ha tenido hepatitis, ¿no? Que ha tenido hepatitis en general, y puedo, mediante esta relación, yo puedo saber si ha sido hepatitis tipo A, si ha sido hepatitis tipo B, si ha sido hepatitis tipo C, etcétera, etcétera. En algunos casos sí nos sirve, en la minoría de los casos, ¿verdad? Generalmente cuando ha habido hepatitis fulminantes, ¿no? Entonces no sabemos qué tipo de hepatitis ha causado esa hepatitis fulminante, entonces tendremos que hacer toda la serología, ¿no? En el caso de hepatitis crónica podemos hacer el tratamiento con interferones, ¿no? Que el interferón es un antiviral potente. La hepatitis C ahora, ¿no? Básicamente es de la familia Flavivirus, ¿no? Tiene 6 genotipos y subtipos, ¿ok? La hepatitis C. Y es una infección viral que básicamente tiene mucha relación con las transfusiones sanguíneas. Antes, cuando todavía no había mucha calidad en la transfusión sanguínea, había mucha gente que se contagiaba y se moría por hepatitis, ¿no? Tipo C. No estamos hablando de la A ni de la B. Estamos hablando de la C, ¿no? Entonces, y obviamente esto generaba una infección crónica, ¿ok? La hepatitis C me genera el 70%, en un 70% una infección crónica. El riesgo actual de contagiarme hepatitis C por una transfusión sanguínea ha bajado enormemente, ¿no? 0.03 por cada unidad transfundida, ¿verdad? ¿Y qué nos significa eso? Obviamente eso no es que hemos avanzado mucho, ¿no? Eso es lo que tiene que ser, porque si no, imagínense, yo tengo anemia, por ejemplo, ¿no? Tengo anemia o tengo insuficiencia renal crónica y necesito hacerme una transfusión, entonces prefiero no transfundirme porque por ahí me contagio de algo, ¿no? O de hepatitis C en este caso, entonces sí, las transfusiones tienen que ser garantizadas y eliminar este tipo de virus, ¿no? Básicamente el cuadro clínico de la hepatitis C será una elevación de las transaminasas, en general del perfil hepático, ¿no? No tanto de las bilirrubinas, va a haber una hepatomegalia y vamos a encontrar básicamente antígenos y anticuerpos en el 80% de los casos, ¿no? Y ustedes dense cuenta de la cronicidad, ¿no? Media de 20 años de infección crónica para desarrollar cirrosis. Es decir, si ese paciente, ¿no?, se ha contagiado con hepatitis tipo B, o perdón, tipo C, mediante una transfusión de sangre, pueden pasar entre 15 y 20 años y ese paciente va a desarrollar cirrosis hepática. Y luego de la cirrosis hepática, el siguiente paso será desarrollar hepatocarcinoma, es decir, cáncer de hígado.
Ese es el riesgo más grande, sin duda alguna, ¿no? Eh, Básicamente, para hacer el diagnóstico, lo mismo, ¿no? Buscar anticuerpos séricos contra la hepatitis tipo C, ¿no? Y también podemos hacer detección antivirus hepatitis tipo C en donantes de sangre y de órganos, ¿no? Obviamente, esto se hace en todas las donaciones de sangre y en todas las donaciones de órganos, tenemos que detectar el anti-VHC. Tratamiento con interferones podemos hacer en esas dosis, ¿no? La hepatitis delta o hepatitis tipo D, ¿no? Habíamos dicho, es un viroide básicamente. Al ser un viroide, precisa de otro virus, ¿no? ¿De qué virus? Del virus de la hepatitis B. El contagio básicamente se da por transmisión parenteral, ¿no? ¿Qué significa? A través de un medio que es la piel, ¿no? Entonces, cuando existe coinfección tanto del virus D como del virus tipo B, ¿no? Origina una infección aguda en el 95% de los casos, ¿no? Pero puede haber dos brotes de necrosis. El primer brote será por el virus tipo D y el segundo brote será por virus tipo B, ¿ok? La prevención es la vacuna contra el virus tipo B, ¿no? O sea, para prevenir la infección por virus tipo D, tengo que vacunarme contra el virus tipo B, en otras palabras, por la explicación que ya habíamos dado, ¿no? Muy bien. Perfecto. A ver, ¿preguntas hasta ahí?